Buenas tardes, buenas noches, tengan todos. Mi nombre es Melanie Agüero, estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones, y el día de hoy vamos a profundizar en una microclase sobre el análisis espectral y procesos aleatorios. Primeramente vamos a introducirnos en este tema. Bueno, el análisis espectral es una técnica matemática que descompone una señal en sus componentes de frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en otras palabras nos permite ver qué frecuencias están presentes en una señal y con qué amplitud. Es como si estuviéramos desarmándola como que en sus ladrillos, en sus componentes fundamentales. Pero, ¿cómo descomponemos una señal en sus componentes de frecuencia? Bueno, la herramienta principal para hacer esto es la transformada de Fourier, que bien sabemos que la transformada de Fourier es una transformada matemática que nos permite pasar de una señal en el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. ¿Y por qué estudiar procesos aleatorios? Bueno, los procesos aleatorios son modelos matemáticos que describen qué señales varían de manera impredecible a lo largo del tiempo. Es decir, muchas señales del mundo real, como las del ruido térmico o las del tráfico de red, y entre otros, tiene un comportamiento aleatorio. Y al estudiar estos procesos aleatorios, podemos entender mejor estas señales y poder diseñar sistemas de comunicaciones que puedan ser procesadas de manera eficiente. Ok. Procesos aleatorios y estacionariedad. Tengo que volver a repetir. Procesos aleatorios y estacionariedad. Estacionariedad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, tengan todos. Mi nombre es Melanie Agüero, y el día de hoy vamos a estar explorando con una microclase sobre el análisis espectral y procesos aleatorios. Bueno, primeramente vamos a introducirnos en este tema. Bueno, el análisis espectral es una técnica matemática que descompone una señal en sus componentes de frecuencia. Bueno, ¿qué quiere decir esto? En otras palabras, nos permite ver qué frecuencias están presentes en una señal y con qué amplitud. Es como si nosotros estuviéramos descomponiéndolas, vamos a decirlo así, como en sus ladrillos fundamentales, en sus componentes fundamentales. Pero ¿cómo descomponemos una señal en sus componentes de frecuencia? Muy sencillo. La herramienta principal para hacer esto es la transformada de Fourier, que bien sabemos que la transformada de Fourier es una transformada matemática que nos permite pasar de una señal del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. ¿Y por qué estudiar procesos aleatorios? Bueno, los procesos aleatorios son modelos matemáticos que describen señales que varían de manera impredecible a lo largo del tiempo. Es decir, muchas señales del mundo en donde estamos, como el ruido térmico o el tráfico de red, eh, tienden un comportamiento aleatorio. Y a nosotros estudiar estos procesos aleatorios podemos entender mejor estas señales y poder diseñar sistemas de comunicaciones que puedan ser procesadas de una manera eficiente. Procesos aleatorios y estacionariedad. Los procesos aleatorios es una colección, vamos a decirlo así, es una colección de variables aleatorias por el tiempo, que varían por el tiempo. Y cada valor de tiempo corresponde a una variable aleatoria diferente. Es decir, es un proceso aleatorio en una función aleatoria del tiempo. En este sentido, tenemos dos tipos de estos procesos, bueno, de estacionariedad. Estacionariedad estricta y estacionariedad amplia. La estacionariedad estricta nos dice que un proceso aleatorio es estrictamente estacionario si sus propiedades estadísticas no cambian con el tiempo. Es decir, podemos imaginarnos que tenemos un dado perfecto, ¿no? O sea, un dado X, un dado perfecto, y lo lanzamos múltiples veces. Entonces, cada lanzamiento va a ser una variable aleatoria que puede tomar diferentes valores del 1 al 6. Y el resultado de cada lanzamiento es independientemente de los anteriores. Y la probabilidad de tener cada número es siempre la misma,
1 entre 6. Eso es lo que quiere decir la estacionariedad estricta. Ahora vamos con la estacionariedad amplia. Es un proceso aleatorio, es amplio sentido estacionario si su valor medio y su autocorrelación no dependen del tiempo. Podemos imaginarnos muy sencillamente un ejemplo. Por ejemplo, puede ser cíclico, es decir, tú en tu día a diario te levantas, te cepillas los dientes, desayunas, vas al trabajo, almuerzas, o si estás estudiando estudias, vuelves a casa, cenas y te acuestas. Y el día siguiente repites más o menos el mismo ciclo. Eso es lo que quiere decir la estacionalidad amplia. Y bueno, los procesos aleatorios y la estacionalidad, su importancia es que simplifican considerablemente los cálculos y permiten utilizar herramientas como la transformada de Fourier. Representación de señales como procesos aleatorios. Una señal puede ser modelada como un proceso aleatorio y cada muestra de la señal es un instante de tiempo que se considera una relación de una variable aleatoria. Por ejemplo, podemos desglosar esta imagen que tenemos aquí. Uy. Ok, vamos a desglosar la imagen que tenemos aquí. Por ejemplo, tenemos que hay una señal de entrada senoidal, analógica, ¿no? Que puede tomar cualquier valor dentro de su rango. También tenemos un comparador que compara la señal de entrada con un umbral específico que ellos tienen. Y también tenemos 4 señales de salida que son digitales, es decir, solo van a tomar 2 valores, 0 y 1. Entonces, en cada señal tiene un proceso aleatorio. ¿Por qué son procesos aleatorios? Bueno, tiene tendencia a ser aleatoria. O sea, la señal de entrada es aleatoria, lo que significa que no podemos predecir con exactitud su valor en un momento dado. Otra razón es que cada vez que aplicamos la misma señal de entrada al comparador con un umbral diferente, vamos a obtener diferentes salidas. Y estas diferentes salidas son como diferentes procesos aleatorios. Y también otra razón es que la forma de la señal de la salida depende del umbral elegido, ¿no? Y si cambiamos el umbral, cambia la probabilidad de que la salida sea 1 o 0 en un momento dado. Densidad espectral de potencia. La densidad espectral de potencia de un proceso aleatorio estacionario es una función que describe cómo se distribuye la potencia de la señal en el dominio de la frecuencia. Bueno, es básicamente este ejemplo, que tenemos acá, es una función que va a distribuir la potencia de la señal en el dominio de la frecuencia. Es decir, esta que tenemos acá. Y la densidad espectral de potencia tiene 2 propiedades. Es decir, la densidad espectral de potencia es siempre una función no negativa y la energía total de la señal es igual al área de la curva de la densidad espectral de potencia. Ancho de banda de señales estocásticas. Existen diferentes definiciones de ancho de banda para señales aleatorias, como el ancho de banda de ruido de 3 decibeles, el ancho de banda de ruido equivalente y el ancho de banda de ruido de ocupación. Bueno, lo que pasa es que la razón de que existan diferentes anchos de banda para señales aleatorias no es que existe una única forma correcta de poder medir la anchura espectral de una señal aleatoria. Entonces, la elección de poder elegir en cada una que hemos dicho anteriormente va a depender de la particularidad de que nosotros podamos darle. O sea, la función que nosotros podemos darle. O sea, ¿cómo se usa cada una? Bueno, el ancho de banda de ruido de 3 decibelios se utiliza comúnmente para tener característico el ruido en sistemas de comunicaciones.
El ancho de banda de ruido, el ancho de banda de ruido equivalente, se utiliza, se utiliza en teoría de la información para poder comparar la capacidad de diferentes canales de comunicación. Y también tenemos el ancho de banda de ruido de ocupación, que el ancho de banda de ruido de ocupación se utiliza para, eh, bueno, se utiliza para el rango de frecuencias en la que el señal del ruido ocupa en una cierta cantidad de potencia. Por ejemplo, como en diseños de filtros. Modulación por codificación de pulso, PCM. Bueno, la modulación por PCM es un proceso de conversión analógico-digital que consiste en mostrar una señal analógica a intervalos regulares y cuantificar cada una de las muestras en un número finito de niveles. Es decir, podemos imaginarnos un ejemplo para poder introducirnos en este tema mejor, que nosotros estamos grabando una nota de voz, ¿no? Eh, por el teléfono, por la computadora, haciendo un video, etc. Bueno, el sonido de nuestra voz, o bueno, el sonido de mi voz es una señal analógica, es decir, una onda sonora continua que varía en amplitud y tiempo. Y entonces para que tu teléfono o computadora o tú puedas escucharlo del otro lado, es necesario poder convertirla de una señal digital, eh, de una señal analógica a digital. Y aquí es donde entra en juego lo que es la PCM. Tenemos diferentes tipos de modulación, por ejemplo la PAN, que es modulación por amplitud de pulso, que como bien lo dice, va a modular los pulsos dependiendo de la amplitud. También tenemos la modulación por posición de pulso, que esta va a tener, ya no esta va a tener igual frecuencia, va a tener igual amplitud y también va a tener igual anchura, que es como que la contraria de la otra. Por ejemplo, aquí la PAN va a variar en amplitud. Aquí va a variar en la posición específica de donde va a estar dependiendo de la frecuencia. Y también tenemos, puse 2 veces la ppm, bueno, también tenemos la que es PWM, que es la anchura de los pulsos. O sea, la PWM es modulación por anchura de los pulsos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que va a tener igual frecuencia, va a tener igual amplitud, pero la anchura de los pulsos, es decir, cómo va así la señal, va a tener diferentes. Y dependiendo de esa anchura, va a poder transmitirse. Por ejemplo, si tenemos una anchura de 10%, o si tenemos una anchura del 80%, etc. También tenemos la demodulación. ¿Qué quiere decir la demodulación? Bueno, consiste en poder recuperar la señal analógica original a partir de la señal digital. Para eso utilizamos diferentes elementos, como la fuente de señal, muestrador, cuantificador, codificador, canal de transmisión, codificador y finalmente un filtro de reconstrucción para que nosotros podamos escuchar del otro lado de nuestro teléfono o de nuestra computadora la misma voz, la misma señal sonora que estoy ahorita realizando. Ok, como conclusión de toda esta microclase, el análisis espectral y los procesos aleatorios son herramientas fundamentales, ya lo pudimos ver, en todo lo que es el campo de las comunicaciones y todo lo que es el proceso de las señales. Y entonces, al poder comprender estos conceptos bien, podemos diseñar sistemas de comunicaciones más eficientes, más estables, más robustos. Entonces, todo este estudio de los procesos aleatorios nos permite poder modelar y analizar señales reales que contienen posibles incertidumbres, ¿no? Mientras que el análisis espectral nos permite descomponer estas señales en sus componentes de frecuencia. A su vez vimos una técnica de modulación, que es la decodificación por pulso, que es
es muy ampliamente utilizada. Como pudimos ver, ahora mismo estamos haciendo modulación por codificación de pulso. También quería, en un foro de internet, habían como perspectivas futuras de lo que es este análisis espectral y los procesos aleatorios. Por ejemplo, mencionaban un procesamiento de señales en tiempo real. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, al nosotros desarrollar, en el desarrollar algoritmos más eficientes para el análisis espectral en tiempo real. También un aprendizaje automático, que el aprendizaje automático es para poder analizar señales complejas, y también tenemos comunicaciones 5G y más allá, que es el desarrollo de nuevas técnicas de modulación y codificación para poder satisfacer las demandas futuras de posibles redes, bueno, las demandas futuras de posibles de redes de comunicación. Y eso es todo, muchas gracias.